Eh, bueno, buenos días. Mi grupo está conformado por Jonier Carvajal y Ángel Torres, que es mi persona. Vamos a explicarles el tema de semiconductores. Adelante. Bueno, primero que todo, la teoría de bandas es la idea central que subyace en la descripción de la estructura electrónica de los sólidos metálicos. Es la de los es la de que los electrones de valencia de cada átomo se distribuyen a través de toda la estructura. Este concepto se expresa de una manera más formal haciendo una simple extensión de la teoría de orbitales moleculares, en la que el sólido se trata como una molécula infinitamente larga. Estos principios pueden también aplicarse a la descripción de sólidos o metálicos, no metálicos como los sólidos iónicos o sólidos moleculares. Formación de la banda mediante el solapamiento orbital. El solapamiento orbital de un gran número de orbitales atómicos conduce a un conjunto de orbitales moleculares que se encuentran muy próximos en energías y que forman virtualmente lo que se conoce como una banda. Las bandas se encuentran separadas entre sí mediante espacios energéticos a los que no les corresponde ningún orbital molecular, como se ve en la figura. Bueno, ¿qué es un semiconductor? Un semiconductor es un material aislante que cuando se le añaden ciertas sustancias o en un determinado contexto se vuelve conductor. Esto quiere decir que de acuerdo a determinados factores el semiconductor actúa a modo aislante o como conductor. Los semiconductores pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Los semiconductores intrínsecos, que también se conocen como semiconductores extremadamente puros, son cristales que a través de enlaces covalentes entre los átomos desarrollan una estructura de tipo tetraédrico a temperatura ambiente. Estos cristales tienen electrones que absorben la energía que necesitan para pasar a la banda de conducción, quedando un hueco del electrón en la banda de valencia. Los semiconductores extrínsecos, por su parte, son semiconductores intrínsecos a los que se le agregan purezas para lograr su dopaje. Así, se conoce el resultado del proceso que se lleva a cabo para modificar las propiedades eléctricas de un semiconductor. En general, hay dos tipos de átomos dopantes que dan como resultado dos tipos de semiconductores extrínsecos. Estos dopantes que producen los cambios controlados deseados se clasifican como aceptores o donantes de electrones, y los semiconductores dopados correspondientes se conocen como semiconductores tipo P y semiconductores de tipo N. El semiconductor de tipo P se obtiene mediante un proceso de dopaje, añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para aumentar el número de portadores de cargas libres positivas. Las impurezas aportan vacantes, no huecos, consecuencias del salto de un electrón que tienen un nivel energético ligeramente superior al de la banda de valencia, por los que los electrones saltarán con más facilidad a la vacante que la banda de producción, dejando huecos en la banda de valencia. El semiconductor tipo N se obtiene mediante un proceso de dopaje, añadiendo un cierto tipo de átomo al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga libre negativos o electrones. Los electrones aportados están más débilmente vinculados del semiconductor, por lo que la energía necesaria para separarlo del átomo será mucho menor. Eh, Les vamos a hablar de un diodo. Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente electrónica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso de la corriente que circula en sentido contrario.
No solo sirve para la circulación de corriente eléctrica, sino que éste la controla y resiste. Esto hace que el diodo tenga dos posibles posiciones, una a favor de la corriente, se llama polarización directa, y otra en contra de la corriente, que se llama polarización inversa. Este término generalmente se usa para referirse al diodo semiconductor, el más común en la actualidad. Consta de una pieza de cristal semiconductor conectada a dos terminales eléctricos, el diodo de vacío, que actualmente ya no se usa excepto para tecnologías de alta potencia, es un tubo de vacío con dos electrodos, una lámina como anodo y un cátodo. De forma simplificada, la curva característica de un diodo 1 a 5 consta de dos regiones por debajo de cierta diferencia de potencial. Se comporta como un circuito abierto, no conduce, y por encima de ella como un circuito cerrado con una resistencia eléctrica muy pequeña. Bueno, un transistor es un tipo de dispositivo de uso común en numerosos aparatos, como relojes, lámparas, tomógrafos, celulares, radios, televisores y sobre todo como componente de los circuitos integrados, es decir, en chips y microchips. Ok, los transistores tienen su origen en la necesidad de controlar el flujo de corriente eléctrica en diversas aplicaciones. Como parte de la evolución del campo de la electrónica, su antecesor directo fue un aparato inventado por Julius Edgar Lilienfeld en Canadá en 1925, pero no sería hasta mediados del siglo cuando podría implementarse usando materiales semiconductores en lugar de tubos al vacío. Los primeros logros en este sentido consistieron en la ampliación de la potencia de una señal eléctrica a partir de conducirla a través de dos puntales de oro aplicados a un cristal de germanio. Las aplicaciones de los semiconductores. Los semiconductores son elementos que desempeñan la función de conductores o aislantes selectivamente en función de las condiciones externas a las cuales están sometidas, como temperatura, presión, radiación y campos magnéticos u eléctricos. Los semiconductores son sólidos cristalinos con una conductividad eléctrica media, por lo que pueden emplearse de manera dual como conductor o un aislador. Si se emplean como conductores bajo condiciones determinadas, condiciones que permiten la circulación de la corriente eléctrica, pero solo en un sentido. Además, tienen una conductividad tan alta como la de los metales conductores. Los semiconductores se usan en aplicaciones eléctricas, en especial en la fabricación de componentes como transistores, como ya lo dijimos en la anterior diapositiva, diodos y circuitos integrados. También son usados como accesorios o complementos de sensores ópticos, como láseres de estado sólido y algunos dispositivos de potencia para sistemas de transmisión de energía eléctrica. Okay. El silicio. El silicio es un elemento químico metaloide, número atómico 14. Está situado en el grupo 14 de la tabla periódica de los elementos del símbolo. Su nomenclatura es Si. Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, después del oxígeno. Se presenta en forma amorfa y cristalizada. El primero es un polvo parduzco más activo que la variante cristalina, que se presenta en octaedros de color azul grisáceo y brillo metálico. Sus propiedades son intermedias entre las del carbono y el germanio. En forma cristalina es muy duro y poco soluble, y presenta un brillo metálico y color grisáceo, aunque es un elemento relativamente inerte y resiste la acción de la mayoría de ácidos, reacciona con halógenos y álcalis diluidos. El silicio transmite el 95% de las longitudes de onda de la radiación infrarroja. Se prepara en polvo en pardo o cristales negros grisáceos. Se obtiene calentando sílice o dióxido de silicio con un agente reductor como carbono o magnesio.
En un horno eléctrico, el silicio cristalino tiene una dureza de 7, suficiente para rayar el vidrio. De dureza de 5 a 7, el silicio tiene un punto de fusión de 1,411 centímetros grados Celsius. Bueno, un punto de ebullición de 2,355 grados Celsius y una densidad relativa de 2,33 gramos sobre milímetro. Su masa atómica es de 28 unidades. Ok, la ley de Moore. La ley de Moore expresa que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador. A pesar de que la ley originalmente fue formulada para establecer que la duplicación se realizará cada año, posteriormente Moore definió su ley y amplió el periodo a 2 años. Eh, Se trata de una ley empírica formulada por el cofundador de Intel, Gordon E. Moore, el 19 de abril de 1965, cuyo cumplimiento se ha podido constatar hasta hoy. En 1965, Gordon Moore afirmó que la tecnología tenía futuro, que el número de transistores por unidad de superficie en circuitos integrados se duplicaba cada año y que la tendencia continuaría durante las siguientes 2 décadas. Más tarde, en 1975, modificó su propia ley al corroborar que el ritmo bajaría y que la capacidad de integración no se duplicaría cada 12 meses, sino cada 24. Aproximadamente, este periodo a veces se cita equivocadamente como 18, debido al ejecutivo de Intel David House, quien predijo que el desempeño del chip se duplicaría cada 18 meses, siendo una combinación del efecto de más transistores y los transistores siendo más rápidos. Esta progresión de crecimiento exponencial, duplicar la capacidad de los circuitos integrados cada 2 años, es lo que se denomina ley de Moore. Sin embargo, en el 2007, el propio Moore determinó la fecha de caducidad. Mi ley dejará de cumplirse dentro de 10 o 15 años, según aseguró durante la conferencia en la que afirmó, no obstante, que una nueva tecnología vendrá a suplir la actual. Muchas gracias. Esto fue los semiconductores.